A ver, hay una pregunta que siempre da vueltas en la cabeza. ¿Cómo es posible que algo tan personal, tan invisible como la fe, termine produciendo resultados que se pueden ver y tocar en el mundo real? Bueno, esa es justo la gran pregunta que vamos a desglosar hoy. Vamos a meternos de lleno en el mecanismo que hay detrás del fruto espiritual. Para eso, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender la conexión vital entre fe y fruto. Después usaremos una metáfora superpoderosa para ver cómo funciona esto en la práctica. Nos vamos a sumergir en la historia de José, que es un caso de estudio increíble, y de ahí lo vamos a aterrizar al liderazgo de hoy. Y para cerrar, un plan práctico y unas preguntas que de verdad nos van a dejar pensando. Muy bien, entremos en materia. Arranquemos por lo básico, por establecer esa conexión esencial entre estos dos gigantes, la fe y el fruto. Aquí está el meollo del asunto, la gran paradoja. ¿Cómo es que una convicción que está adentro, que nadie puede ver, de repente se transforma en un carácter y en acciones que todo el mundo nota? Primero, hablemos de andar por fe. Y ojo, que esto no es creer en algo y ya. Es mucho más activo. Es el acto constante de confiar en lo que es invisible, de tomar decisiones basándose en una realidad que nuestros ojos simplemente no pueden captar. Y por otro lado tenemos llevar fruto. Este es el resultado, la evidencia que todos ven. Es la manifestación de nuestro carácter, aquello que la gente a nuestro alrededor puede, por decirlo de alguna manera, saborear en nosotros. Entonces, y aquí viene lo más importante, de verdad, no son dos tareas separadas. Andar por fe es el mecanismo que inevitablemente produce el fruto. Uno es la causa, el motor, y el otro es la consecuencia. Es imposible tener uno sin el otro. Ahora, para que esto quede súper claro, vamos a ver la metáfora central que explica de forma brillante cómo es que funciona este mecanismo en la vida real. Esta frase es la clave de todo. La palabra permanecer significa quedarse, vivir ahí, no irse. Jesús no está hablando de esfuerzo, sino de conexión, de proximidad constante. O sea, la conexión no es opcional, es la única manera de que haya fruto. Pensemos en esto con una analogía más moderna. La fe es como ese sistema de riego subterráneo que nutre una planta. Nadie lo ve, pero sin él no hay vida. El fruto, por otro lado, es la cosecha visible que todos pueden disfrutar. Si se corta el agua, la cosecha se seca. Así de simple y así de poderoso. Ok, ya vimos la teoría, pero ¿funciona esto en el mundo real, bajo presión extrema? ¡Por supuesto! Y para eso vamos a analizar el caso de José, que es simplemente espectacular. Fíjense en esta frase, se repite una y otra vez en la historia de José. Aunque su realidad visible era terrible, esclavitud, prisión, traición, su fe estaba anclada en una realidad que no se veía, la presencia de Dios con él. Ese era su sistema de riego en medio del desierto más absoluto. Miren con atención esta tabla. En cada crisis, en la cárcel, frente al faraón, delante de sus hermanos, José tuvo que elegir. La columna del medio, andar por vista, nos muestra la reacción más lógica y humana, la queja, el miedo, la venganza. Pero él eligió andar por fe. ¿Qué significa? Que confió en esa realidad invisible a pesar de todo. Y ahora miremos la columna final, el fruto resultante. ¡Wow! La paciencia en la cárcel se convierte en autoridad, la humildad ante el poder absoluto trae revelación y provisión, y la gracia hacia quienes lo destrozaron resulta en la salvación de toda una nación. Esto demuestra de una forma increíble que el mecanismo interno es el que dicta el resultado externo. Bien, la historia de José es súper potente, ¿verdad? Pero, ¿cómo aterrizamos esto a los desafíos que enfrenta un líder hoy, en el siglo XXI? Esta matriz es increíblemente práctica. Nos enseña cómo un proceso interno, invisible, como por ejemplo confiar en la provisión de Dios, produce un resultado que todos pueden ver, la generosidad. Pero más allá, nos muestra el impacto que eso tiene en el mundo, rompe con el ciclo del materialismo. O pensemos en el segundo punto, creer que Dios tiene el control en medio del caos produce una paz que es como un imán para la gente que vive angustiada. La fe deja de ser algo privado y se convierte en una verdadera fuerza que transforma el entorno. Y esto, señoras y señores, cambia por completo las reglas del juego. El mundo nos bombardea con la pregunta ¿cuánto lograste? Pero la métrica del reino es distinta. Pregunta ¿en quién te convertiste durante el proceso? El foco ya no es la velocidad del crecimiento, sino la profundidad de la conexión. Ok, ya entendimos el qué y el por qué. Ahora viene la parte más importante, el cómo. Y para eso, aquí tenemos un plan de acción para empezar a cultivar esta conexión. Y que quede claro, este no es un tram para escaparse del mundo.
sino para vivir en Él de una forma diferente. El primer día se trata de reconocer nuestra dependencia. El segundo, de permitir que Dios vaya puliendo nuestro carácter. Y el tercero, de entender que el fruto, al final del día, no es para nosotros, sino para bendecir y servir a los demás. Y ya para cerrar nuestro análisis, y para que esto no se quede solo en información, vamos a dirigir la mirada hacia adentro con unas preguntas bien directas. Pensemos con total honestidad. Si nuestro carácter es ese fruto, ¿qué perciben las personas que nos rodean? ¿Dejamos un sabor a paz y a paciencia o más bien uno amargo de estrés e impaciencia? Es una pregunta necesaria. Esta es una pregunta para chequear el motor, por así decirlo. ¿El crecimiento espiritual se siente como una carga pesada, como una lista de tareas que nunca acaba? Eso es fabricar. O por el contrario, ¿fluye de forma natural, como el resultado de una conexión genuina con la fuente? Volviendo a José, nuestro fruto, ¿es como el suyo que se mantiene firme incluso en el peor de los inviernos, o es más bien un fruto de temporada que solo aparece cuando las circunstancias son perfectas y brilla el sol? Y finalmente, la pregunta que nos deja con una tarea. De estas tres áreas que hemos tocado, la calidad de nuestro fruto, la fuente de nuestra energía o la consistencia de nuestro carácter, ¿cuál de ellas necesita una atención inmediata para que ese mecanismo invisible de la fe produzca un resultado cada vez más visible y glorioso?